puede pasar lo que tantas personas están esperando que pase, y es que la manifestación de interés vuelva a aparecer. Segundo, puede pasar que sigamos en la misma línea que estamos hoy, en donde estamos, digamos que con una mirada en donde los visados son la única opción para llegar, y estaría la línea que también puede pasar, que por ejemplo, que llegue al poder el Shega, que es antimigración total, y en donde ahí las políticas migratorias, ahí sí van a cerrar las puertas. Realmente una persona, si tiene la capacidad y la posibilidad también de mejorar su sentir de bienestar, de humanidad, de dignificar su vida y que dignifiquemos la migración, sobre todo como un proceso que ha sido natural y que no se puede satanizar, que tiene límites, y ya lo hemos hablado, pero que efectivamente si eso envía en restaurar esa dignidad humana, es maravilloso. El contexto latinoamericano, en donde nosotros estamos acostumbrados a un montón de cosas. ¿Qué espera una persona o en términos de calidad de vida? O sea, ¿qué significa usted migrar de un país en donde está en el ciento y pico de seguridad en ese ranking a un país en donde estás dentro de los 10 países más seguros del mundo? Bueno, para todos, súper bienvenidos a este mi canal Emigrar con Paula. El día de hoy les traigo un personaje que ustedes van a quedar, mejor dicho, asombrados. Él es docente universitario, también es columnista de unos periódicos reconocidos en Colombia, que son El Colombiano y El Tiempo, y adicional es un consultor y analista político que, mejor dicho, Andrés, súper bienvenido. Yo te dejo la presentación a ti. Contanos un poquito de vos. Paula, muchísimas gracias por esta invitación. Qué bacano pues estar en este espacio, sobre todo para que conversemos alrededor de temas políticos que a veces la gente le hace el quite, pero que se van a dar cuenta y que espero son muy necesarios. Comprender algunas cositas que pasan en el mundo, sobre todo en este caso pues con un contexto tan interesante como es el país y la nación portuguesa. Bueno, yo soy docente universitario, como bien lo decías. Ahora pues entonces estoy directamente en la Universidad Católica Luis Amigó. Soy consultor, asesor, soy escritor, tengo 2 libros publicados, docente en pregrados y posgrados en temas de geopolítica, conflicto armado interno colombiano, pero también trabajo en temas de conflictos armados en el mundo y bueno, pues espero contribuir muchísimo a este espacio. Jorge, muchísimas gracias. Y yo realmente te quise invitar porque es muy importante, como tú bien lo sabes, yo acompaño o también doy información en temas educativos frente a la migración, específicamente a las personas que quieren llegar a Portugal. Y me parece muy importante que nosotros como migrantes conozcamos el tema político al país en donde vamos a llegar y en el país que estamos en este momento. Y me pareció un momento bien importante. Pues digamos, este mes en donde se están presentando, digamos, una crisis política en Portugal, y yo quisiera que habláramos un poquito alrededor de lo que significa esa crisis para esas personas que apenas van a llegar y para las personas que ya estamos aquí. Porque si bien la crisis, digamos que ya viene para los migrantes hace un par de meses, digamos, ya casi vamos a cumplir un año con este nuevo gobierno de Montenegro, pero ahora que salió Montenegro del poder, que hay un tema en la mesa, ¿qué va a pasar? ¿Para dónde están las proyecciones? ¿Qué le espera la vida de los migrantes? ¿Realmente se van a cerrar las puertas? ¿Se van a abrir? Porque hay muchísima incertidumbre y ese tipo de cosas son las que quisiera que conversáramos aquí. Bien. Efectivamente, como dices, Paula, la sociedad que está buscando llegar a otros lugares por distintos motivos, pues necesitan también tener información, sobre todo muy cercana, en cuanto a qué está pasando en ese lugar al que quieren llegar. Primero, hay que tener en cuenta que la migración per se es un proceso que se ha dado internacionalmente, porque hablamos de migración internacional, porque también la palabra migrar puede ser dentro de un mismo contexto regional, y que ha sido un proceso histórico. De hecho, las civilizaciones, el mundo se ha conformado a partir de todos estos flujos migratorios. En el mundo tenemos distintos canales migratorios. Digamos que dentro del contexto de Portugal, por ejemplo, no estamos dentro de uno de los países
en el mundo que sea el más digamos, el lugar más amplio o donde más lleguen personas dentro de lo que sí es, por ejemplo, Estados Unidos, o de donde más salen, que es la India. Pero cuando nosotros vemos el contexto Portugal en la Unión Europea, nos estamos dando cuenta que efectivamente ha sido un país que ha tenido una política, por lo menos desde el 2017 hasta el 2024, que era una política muy abierta hacia pues la posibilidad de que la persona pudiera establecerse y vivir allí. Esto generó unos cambios importantes porque digamos que políticamente hacia la gente esto es muy bien recibido porque lo que genera es una conexión de apertura total, de tener las puertas abiertas, lo que se denomina puertas abiertas de un país en sus fronteras para que las personas pues busquen las opciones de vida allí, en el lugar. En el 2024, efectivamente, entonces se van a empezar a endurecer. Esta palabra endurecer debe entenderse como el definir unas políticas que regulan un proceso en el orden internacional. Esto puede ser visto desde muchas perspectivas. Algunos lo ven como algo negativo porque se ve muy deshumanizado y otros lo ven como algo que es necesario porque lo que debe buscar un país de acogida donde llegan personas es que efectivamente se pueda brindar bienestar. Entonces, a partir de 2024 comienza un proceso donde se comienza a endurecer, se dan unas políticas para regular el proceso de llegada hacia Portugal y efectivamente, pues esto va a ser bajo la línea de Montenegro. Efectivamente, lo que va a pasar es que cambia esa perspectiva que venía con Da Costa desde el 2017. Esto en el mundo, pues efectivamente, reitero, genera muchas posibilidades de lectura, pero lo que puede pasar ahora es que justo en esta semana, creo que fue justo hoy o ayer, salió una misiva de parte del gobierno portugués, del ministro de Presidencia, que indicaba que se va a continuar la medida muy adaptada también a la Unión Europea, porque recordemos que la Unión Europea en este momento está generando unos modelos también para regular los procesos y los flujos migratorios, entendiendo que hay países que llevan la batuta con esto, como es Alemania y como es Francia, quienes están también entonces generando unos procesos de mayor rigurosidad en sus políticas, sobre todo para que entren personas. Entonces, lo que puede pasar directamente, Paula, es que yo creería que mientras que se da todo el acomodo nuevamente parlamentario, mientras que llega entonces y lo que pase con el primer ministro, pues entonces se va a continuar con lo que se venía dando. Eso genera siempre incertidumbre, porque además Portugal ha tenido un contexto de muchos cambios y de muchos procesos electorales donde pues, no alcanzan a terminar los mandatos por tiempo, entonces esto genera siempre incertidumbre. Y esto conectado con la gente, pues obviamente no va a ser visto como un lugar donde fácilmente se pueda llegar, pero digamos que no se puede generar tampoco la desconfianza. Es que una política que regula no significa que es de rechazo. De hecho, cuando se mira los datos, Portugal sigue siendo uno de los países en la Unión Europea donde más en el 2024 se estuvo recibiendo también y se estuvo dando el proceso, en el debido proceso para que la gente pudiera establecerse. Eso está muy bien, o sea, en resumen, yo voy haciendo como resumen, así como para Sí. las personas, eh, cuando más o menos después del 2017, que pongámosle nombres, teníamos la manifestación de interés, es decir, las personas podían llegar de Así es. turista con la intención de quedarse, que ese no era el objetivo de la manifestación de interés, pero digamos que así se vio. Entonces, también es un llamado de atención de la Unión Europea a decirle, Portugal, venga, ¿qué está pasando? Usted sí está con la capacidad institucional de recibir a tanto migrante, revise por favor sus políticas, ese tema no está como tan bien. Y también siendo muy sinceros, digamos que Portugal se puso de moda en el año como 2020, 2021, no, más en el 21, 22, cuando Sí. se dio como todo el tema de la nacionalidad sefardita y Ujú. un montón de personas quisieron o le pusieron el ojo a Portugal y a partir de ahí comenzó como una migración muy desbordada, no solamente por parte de los colombianos. Cuando yo llegué aquí no había casi colombianos y ahora hay comunidades latinas impresionantes y muchos colombianos, venezolanos, mexicanos, chilenos, argentinos, o sea, hay mucha comunidad latina aquí, cosa que no se veía hace 2 o 3 años. Y entonces Ujú. también el gobierno lo que hace es, pongámosle freno, o sea, no solamente la Unión Europea me lo tiene que decir, es que yo estoy viendo con la llegada de la derecha al país
cerremos la puerta, como tú bien lo dices, no es un cerrar la puerta porque no quiero migración, sino como bien lo decía en ese momento el ministro Montenegro, es cerremos la puerta a una migración irresponsable, sino que más bien abramos esa puerta a yo como, pues, él, como un primer ministro, poder darles a ustedes y ofrecerles esa oferta interinstitucional adecuada para que ustedes puedan hacer una nueva vida aquí en este país de la mejor manera. Entonces, creo que es también un poquito el resumen de lo que acabas de decir, que va como en línea eh, de por qué las políticas a veces se ajustan y a veces se amplían, ¿cierto? Claro, claro. Jorge, en el tema pues de cómo estamos hoy, ¿cierto? ¿Cómo ves las posibilidades que nuevamente se vuelva a montar Montenegro en el poder? Ya vimos que, por ejemplo, la semana pasada creo que fueron las elecciones en Madeira y, Sí, y ellos van como el PSD va ganando posición, em, pero no sé ahorita de los otros partidos o de pronto contarle un poquito a los migrantes que no conocen en qué consisten estos partidos, qué es la derecha, qué es la izquierda, cuánto tiempo viene la izquierda, qué significó que la derecha se hubiera montado hace un año, un poquito alrededor de esto. sí. Este es un fenómeno de alternancia muy interesante. El fenómeno portugués ha sido y lo que ha buscado es darle, digamos, capacidad de gestión o de gobierno a los distintos tipos de partidos. Cuando hablamos de derechas o izquierdas, estamos hablando que hay unos núcleos, digamos, ideológicos que tienen unas formas de ver distintos problemas. Por ejemplo, entonces, cuando hablamos, para tratar de ser muy concreto y muy directo al ejemplo de la migración, cuando hablamos de la visión hacia qué hacer con las personas que están buscando un lugar de llegada, la izquierda, en el caso portugués, pues lo que ha hecho y lo hizo con Antonio Costa, por ejemplo, desde el 2017, en el 2019 sale, que hablamos de izquierda en este caso, era tener una apertura total, una visión que está muy dada hacia un tipo de modelo de ética hospitalaria, que es como un país se compromete a tener una apertura total y posiblemente eso no genera soluciones. Esto, pues, usted podrá decir, pero a ver, si me están permitiendo llegar a un lugar, tal vez a mejorar mi calidad de vida, ¿por qué no me soluciona la vida? Porque no necesariamente un país que tenga las puertas abiertas para que haya un ingreso mayor y sin regularización de los procesos, pues significará que pueda generar mínimos de bienestar, que es tan importante que para verlo de manera comparada puede ser lo que pasa en Colombia, con el caso también de pues, quienes llegan y por supuesto que nosotros en este momento nos vamos yendo y nos vemos desbordados porque no estamos en una capacidad de recibir de manera desmesurada. Entonces, cuando ya nosotros empezamos a ver cómo se va dando esa lectura, pues entendemos entonces que la mirada de la izquierda, con estos aproximadamente 9 partidos, y escuchamos, y ustedes lo conocen y lo conocen mucho mejor, el Partido Socialista, estamos hablando del PSP, el Conservador Portugués, el Centro Democrático Social, el Partido Popular, estamos hablando del Demócrata, el Bloque de Izquierda, estamos hablando también de la Iniciativa Liberal. Entonces, la otra perspectiva, que es la más reciente, que es la que se da hacia el 2024, en ese modelo de alternancia, la alternancia entendía como un tiempo a la izquierda, un tiempo a la derecha, o algo ahí como dentro del centro, va a llegar entonces con Montenegro, quien va a ver y a visualizar, digamos, ese fenómeno de la migración, que es un fenómeno del mundo natural, como, hey, hay que no evitar que pase. De hecho, necesitamos la mano de obra, y eso lo decía muy claramente Montenegro, necesitamos mano de obra y personas que vengan a que continúe generando posibilidades de desarrollo y de crecimiento del país. Es que esa es la migración y eso es lo que ha pasado en el mundo. En el ejemplo de Estados Unidos, la latinoamericanización de Estados Unidos sirvió para que pudiera construirse mucho de lo que hoy se tiene y que se sigue requiriendo. Así va pasando con los fenómenos, sobre todo en la península ibérica. Entonces, lo que hace es que no es que evita que se migre, que lleguen personas o que tengan capacidad también de buscar esto como un destino para vivir, sino que, Paula, lo que va pasando es que encuentra algo dentro del realismo político que es muy interesante, y es que los países en su capacidad de soberanía, o sea, de decidir qué pueden hacer, deben tomar decisiones también que a veces no son muy
populares. Y cuando esas acciones no son tan populares, pues chocan mucho, pero no es, reitero, no es evitarlo, porque dejaba claro que se necesita que lleguen personas. Entonces, en este caso, esa visión de los partidos políticos es muy importante porque ahora lo que vamos a ver es que posiblemente, yo estaba haciendo como un jueguito de posibles alianzas, y esas posibles alianzas pueden estar en que, por ejemplo, la Alianza Democrática busque un vínculo con la iniciativa liberal, entonces puede que haya modelos de centro y derecha que vayan funcionando, o un modelo de izquierda socialista que funcione y que trate de llegar a tener una mayoría en el Parlamento. La alianza entre izquierdas, que ahí estamos hablando del Partido Socialista, entonces estamos hablando también del Partido Comunista. Si llega ese escenario, lo que yo pensaría es que buscaría que se cambiara todo lo que se tiene hoy para que se diera una apertura total, o sea, volver al modelo del 2000, antes del 2024. Eso es lo que yo pensaría. A diferencia si se continúa, por ejemplo, como lo mencionabas, Montenegro. Montenegro sí, pues efectivamente daría continuidad a lo que se está dando, muy articulados también a la Unión Europea. Entonces, es importante cómo se confeccionen toda la Cámara Parlamentaria, y que efectivamente las mayorías pues al final terminarán determinando, por supuesto, si se da una apertura sin ningún tipo de restricción o muy libre, muy laxa, o una apertura con pues un modelo regularizado. Eso está muy interesante, porque realmente Usted me dice si hago resúmenes, porque yo sé que me voy explayando en el tema, o si no soy claro, por favor. no, no te Díganos. preocupes porque realmente es un tema apasionante en donde, claro, hay un montón Sí, de perspectivas de donde poder ver las cosas. Entonces aquí me surgen como dos inquietudes. La primera, sí, entonces, es, puede pasar lo que tantas personas están esperando que pase y es que la manifestación de interés vuelva a aparecer. Segundo, puede pasar que sigamos en la misma línea que estamos hoy, en donde estamos, digamos que con una mirada en donde los visados son la única opción para llegar, y estaría la línea que también puede pasar, que por ejemplo, que llegue al poder el Chega, que es antimigración total, y en donde ahí las políticas migratorias, ahí sí van a cerrar las puertas. O sea, tenemos esos tres sí. panoramas en la mesa en este momento. No, y maravilloso que agregas al Chega porque no lo mencioné. Efectivamente, esa es una mirada ya mucho más radical del fenómeno, tanto que efectivamente sería una migración cero, o sea, sería cerrar puertas. Ahí sí estaríamos hablando no de regular el proceso, que es distinto, sino cerrar. Es la otra mirada. Yo creería que en ese caso sí sufriría muchísimo una... Sufriría es una palabra muy dura. Yo creo que más bien se sentiría bastante en las personas que tienen una idea y que quieren pues llegar a Portugal y a otras partes, porque esto genera unos ecos. Es que una acción interna, una decisión interna de un país, no solamente genera consecuencias dentro de ese país, eso también genera todo un relacionamiento en el modelo de cooperación internacional, porque estamos hablando de la zona ibérica, pero es que esta zona ibérica necesita también estar en línea con los modelos y la propuesta que tiene justamente hoy la Unión Europea y los países fuertes, que cuando nosotros vemos, efectivamente deben de tomar medidas, porque detrás de todo este modelo de la migración, que debe ser dentro un escenario es aquella que se hace de manera en el debido proceso y está regulada, la otra es aquella que se da de manera informal y que es tan difícil, porque por ejemplo si llega el Chega, digamos, lo que puede pasar es que aumente entonces la llegada ilegal, porque cuando se toman medidas tan restrictivas, o sea, cuando ya vamos entonces al polo totalmente opuesto, a veces los países no tienen las formas y la capacidad de generar digamos, un cerramiento de sus fronteras total. Yo voy a poner un ejemplo, si puedo, que es, por ejemplo, perdón, que es con el caso Venezuela-Colombia, que es muy cercano. Yo estoy en Colombia y pues cuando nosotros activamos fronteras con este gobierno, se hablaba que ya por fin había un relacionamiento entre ambos países y eso no es así. Ya ha habido un relacionamiento informal. Las trochas y las vías de comunicación por donde llegaba uno y otro yendo hacia Venezuela, Venezuela hacia acá, existía y han existido.
Entonces lo que se da es un enlace formal. Entonces a veces cuando las medidas son demasiado cerradas, buscando generar unas soluciones, lo que hacen es que genera lo contrario. Claro, meten las cuatro, es mejor dicho, es que lo prohibido es Claro, lo bueno. Entonces ya las rutas existen, sí, ¿cierto? sí, Entonces, claro, si ya las rutas existen, la única forma es o legalizamos o tienen que cambiar las rutas, y las rutas no van a cambiar, y eso es lo que va generando, es incluso un tema de mafia y corrupción, que eso a ninguno, ni tanto para los migrantes ni para los países, conviene, porque entonces ahí comienza lo que es el tráfico de personas, y eso es sí, un tema muy, muy delicado. Es que lo que estabas diciendo es muy importante, porque cuando ya pasa la línea de endurecer las sí, políticas migratorias, allá ser muy restrictivos, lo que se genera entonces ya es buscar sí o sí llegar a ese país como sea. Entonces ya comienza el trabajo en negro como sea, ya comienza una calidad de vida que no es calidad de vida. A mí me parece, yo te voy a contar una historia que esta semana me pareció como súper duro. Una señora me llama y me dice, Paula, yo estoy haciendo como el proceso yo ya estoy aquí viviendo, me vine como turista, ya me legalicé con la manifestación, estoy esperando que me llegue mi cartón de residencia y me quiero traer a mis dos hijos. Estoy hace más o menos un año esperando que abran citas en la embajada para la búsqueda de trabajo, pero entonces yo decidí, hablé con una abogada y yo decidí traer a mis hijos como turistas y que trabajen aquí. Entonces yo me quedé como, ¿what? ¿Cómo así? ¿Cuántos años tienen tus hijos? ¿Son menores? ¿Van a estudiar? Entonces me dice, no, ellos ya son mayores de edad y vienen a trabajar en negro. Y yo le dije, a ver, eh, yo me quedo como en shock porque claro. primero yo le dije, no es más fácil un visado, ¿cierto? Y me dijo, sí, lo que pasa es que con el visado yo los voy a invitar a que se vengan para acá. La señora ni siquiera tiene autorización de residencia, no los puede invitar, ni siquiera eso. Entonces luego me dice, voy a traer a mis hijos a trabajar en negros, y yo le hago esta pregunta, y yo, ¿usted va a traer a sus hijos a que vivan un tema de una irregularidad en el país, en donde en cualquier momento un policía los puede invitar a que se devuelvan voluntariamente a su país? ¿Eso es lo que usted quiere hacer para sus hijos? Entonces la señora, no sé si se enojó o no, me dijo, ok, gracias, no me volvió a hablar, pero yo creo que también es un tema venga, seamos honestos con nosotros mismos y responsables con los procesos migratorios. Tú bien lo decías ahorita, hay muchos tipos de migraciones, y están las migraciones forzadas, que son esos desplazamientos forzados por la violencia, que eso a nadie, pues eso es, tengo que salir de aquí sí o sí porque mi vida corre peligro. Pero cuando son unas migraciones que son planeadas, deben ser unas migraciones que deben ser planeadas y responsables, no una migración en donde tú cojas y compres un tiquete y digas, bueno, allá resuelvo. Eso no es una migración responsable. Una migración responsable es saber que en ese país al que vas a llegar vas a poder contar con la calidad de vida que como mínimo tenías en tu país, como mínimo. Y más allá, entonces entran las cosas. Todo es antesala, no, ve que yo también hablo mucho, todo es antesala para hablar. Pero no, la historia es maravillosa porque es cuando uno no da respuestas populares por querer congeniar, es decir las cosas, lo que está pasando. Eso es maravilloso y así debe ser. Las personas en mí no van a encontrar irresponsabilidad en ese sentido. Y no les gustan mis respuestas porque no son respuestas populares. Las personas a veces preguntan y me preguntan una y otra y otra y otra vez la misma cosa, a ver si yo cambio de idea. Y yo les digo, no, No, si usted se va a venir, tiene que venirse responsablemente, una migración responsable, planeada, no es a la loca. Entonces, vuelvo y digo, como todo esto es como trayendo una pregunta que no sé si de pronto nos puedas analizar o ayudar a analizar, y es, antes de que Portugal se pusiera de moda, ¿cierto? sí, Portugal saca un visado que es la búsqueda de trabajo, sale en octubre del 2022 y empieza el proceso para que las personas comiencen a aplicar a ese visado de búsqueda de trabajo. Inicialmente era súper fácil, o sea, tú pedías el visado y había citas, agenda disponible, full agenda disponible. Hace aproximadamente un año y medio,
ese tipo de citas son muy, muy escasas. O sea, yo siempre recomiendo un equipo jurídico que se encarga del pedido de las citas porque realmente son muy complejas de pedir. Hay que estar 7 por 24 ahí. Conozco muchas personas que hacen grupos para estar 7 por 24 esperando que abran alguna cita y cuando abren se acaban en 5 minutos las 10 citas que dieron. O sea, eso es impresionante. Eso ocurre para visados de búsqueda de trabajo, pero para visados de 7, para visados de estudio, para visados de nómada digital, otro tipo de visados, la agenda está disponible. Para visados de trabajo, cuando las personas ya tienen su trabajo aquí, la agenda está disponible. Solo basta con mandar un correo a la embajada para que te den la cita. ¿Qué pasa con ese visado de búsqueda de trabajo en términos como, ¿será que Portugal está también cerrando la puerta en términos políticos a no abrir esas posibilidades? ¿Por qué lo está haciendo si la puerta está abierta? Sí. Eh, ¿Qué es lo que está pasando detrás? O sea, vos no tenés la respuesta, pero hagamos un análisis y hablemos de lo que puede estar pasando. Sí, bueno, hagamos el ejercicio. Eh, lo que pasa es que para un país en su situación de hacer una lectura de su población, sus capacidades y habilidades de la población, por ejemplo, cuántas personas aportan, cuántas personas hacen parte del sistema pensional, etcétera, etcétera, todo esto contribuye a que haya factores que le benefician de una manera mucho más directa y más rápida a un país. Por ejemplo, una persona que va a estudiar a otro país, eso genera una masa y hace parte de esas personas que van a contribuir a la capacidad intelectual y sobre todo, pues, que en este caso llevan o llegan a aportar de una forma u otra, de manera directa, sopesándolo, digamos, en cuanto a que el Estado le puede ser muy útil el tener, por supuesto, personas que estén estudiando. Por ejemplo, Portugal tiene una de las universidades más antiguas de Europa. No me acuerdo el nombre, ahorita la busco, la tengo por ahí. Estamos hablando entonces de que ese tipo de llegadas pues son muy interesantes para cualquier país. De hecho, por ejemplo, vuelvo a Colombia, Colombia y muchos países, Brasil hace una lectura de cuántas personas están estudiando, llegan a estudiar de afuera y cuántas personas aportan a ese sistema intelectual y de investigación. Entonces, ahí digamos que yo vería que es como darse un balazo en un pie. Si un país dice, no, menos estudiantes, no, antes lo que necesita es fomentar que las personas lleguen a estudiar, generen la capacidad de masa, una masa crítica, por supuesto, que esté justamente aportando a ese escenario. En cuanto al trabajo, sí he podido saber que, por ejemplo, dentro de todo lo que es el sistema del agro y todo lo que tiene que ver con el agro, a Portugal le interesa muchísimo la mano de obra externa. Lo que pasa es que sí siento que creo que algo que está pasando en el mundo, y es que al haber tanta mano de obra que se está mudando, porque no solamente es el contexto de quienes quieren llegar, está también aquellas empresas o organizaciones que tienen, pues no sé si ya era, esto lo sabrás mucho mejor, que tienen mano de obra, digamos, no dentro del sistema formal, pero que opera y que trabaja y que de pronto cierra un poco las puertas a quienes sí están haciendo el debido proceso. Por lo menos en mi escenario puede pasar, que es algo que se señala muchísimo, de que al no tener un proceso regulado, la informalidad pues se aumenta, eso cierra puertas y la capacidad pues de gestión del Estado es distinta. Entonces, yo siento que cuando comparamos educación y trabajo, pues efectivamente la educación genera una apertura total, mucho más rápida, más eficiente. El Estado necesita tal vez hasta menos recursos o los va a ver, digamos, que en un tipo de contraprestación. En cuanto al trabajo, debido también a lo que está pasando en el mundo, porque tenemos que los flujos migratorios que están llegando, por ejemplo, de África, que están pasando por el Mediterráneo, que están todas las vías de Asia, porque no es solamente el contexto americano, hoy están generando algunos problemas que entonces en la visión tal vez estatal y empresarial genera mucho más, genera mucho, no sé si la palabra sea temor, pero sí genera un poco más de responsabilidad hacia hay que tomar algunas medidas y esto no es tan rápido, no es tan laxo, donde efectivamente podamos saber muy bien cómo se da el proceso de contratación. Lo otro que yo ya, eso sí tendría que verlo con datos, es verificar cuáles entonces son los niveles en cuanto a población y la demografía versus mano de obra que se requiere en las empresas
para distintos tipos de trabajo, cuál es la mayor demanda y qué es lo que está pasando también con las empresas, que ese dato sí no lo tengo en este momento, pero que eso podría ser también. Es que simplemente está muy ocupado el proceso, realmente ya se tiene mucha mano de obra, nunca va a ser suficiente, hay distintas labores. Además, Portugal no es un lugar donde pues apenas, o sea, digamos, que no ha tenido una capacidad de gestionar también mano de obra extranjera, la ha tenido y por ende pues ha sido un lugar, como bien lo decías, muy apetecido, así como lo ha sido también España y así como toda esa zona ibérica. Entonces yo sí pensaría que en un plano global el tema del trabajo también está complejo, no es tan sencillo. Además hay que ver también algo que, por ejemplo, en África pasa en Australia, pasa en Canadá, y es que se necesita mano de obra, por ejemplo, joven, porque resulta que empiezan a medir el sistema pensional y se dan cuenta que toda esta pirámide se desbarata, que hay una población de envejecimiento, entonces habría que mirar también en Portugal este factor, que no lo conozco Igual. en este momento, igual, exacto, entonces posiblemente todas estas revisiones llevan a que se dé una época de transición, y esa transición llevará a que se endurezcan las formas para que las personas lleguen a trabajar porque se requiere una mano de obra, no sé si cualificada, otra más específica para otra gestión o para otro tipo de procesos. Eso es algo de lo que puedo pues decirte, Paula. No sé si Yo alcance. siento, sí, o sea, yo siento, por ejemplo, que Portugal sí necesita mano de obra no calificada, eso sí o sí, porque existen muchas ofertas de empleo en ese sentido. Sin embargo, siento que también lo que quiere ahorita el país es mejorar esa calidad de migrantes que está llegando al país. Entonces, también, por ejemplo, darle como la oportunidad a personas que vengan a estudiar, como tú bien lo decías, entonces les abren las puertas de una, que lleguen, por ejemplo, a crear empresa, les abren las puertas de una. Si bien el visado Golden se acabó, existe otro tipo de visado que es el visado de inversión, Sí, que efectivamente se puede llegar haciendo un tipo de inversiones. Entonces, eh, con visado como emprendedor. Entonces, creo que en ese sentido lo que el gobierno se quiere es de pronto mejorar la calidad del migrante para que tengamos, digamos, una calidad de personas bien sí, bacanas aquí, pero también siento que desconocen también la importancia de esa mano de obra que puede llegar, que si bien nosotros cuando migramos como mano de obra no calificada, pero es porque a veces no conocemos mucho el proceso de cómo me contrataría una empresa portuguesa a mí para yo poder llegar directamente con trabajo, porque sí o sí creo que la embajada anda súper ocupada es con el tema de este tipo de visados, visados de trabajo, visados pues, de empresas, visados de estudio, también, por ejemplo, visados para chicos que quieran ejercer el deporte. Entonces, para ese otro tipo de visados sí está muy abierto, pero para el de búsqueda de trabajo siento que si la puerta anda como cerradita. Yo creo que en dos sentidos. El primero es que les hace falta personal dentro de las embajadas. Eso sí es un tema de recurso humano. Tanto pues en Colombia como la Embajada de Colombia en Portugal, les hace sí. falta un poquito de recurso y pues eso también limita un montón. O sea, no es lo mismo tener dos o tres personas atendiendo visados que tener un equipo de 10. Es muy diferente, ¿cierto? Sí, por Eso supuesto. creo que también puede limitar un poquito, pero sí siento que entonces están queriendo filtrar el tema de los migrantes, cómo llegan aquí, porque inicialmente Colombia empezó con los cierres más específicos de las agendas y en los otros países se conseguía cita para las visas de búsqueda de trabajo muy fácil, pero luego Perú se complicó, luego Argentina también la cita está durísima, Cuba es súper difícil conseguir cita, entonces ahí también me genera como un tema de alerta y es, ese tipo de situaciones también llegan a las mafias, ¿cierto? Sí, sí, Al que te consigue la cita, al que cobra un montón, al que no sé qué, y terminamos como migrantes pagando un montón de dinero que la embajada dice no le tiene que pagar a nadie, pero yo no me puedo estar 7 por 24 parado ahí pidiendo las citas, paga que usted abra, me toca pagarle a alguien. Entonces, sí o no, estamos generando como
como eso que el migrante tenga que asumir costos adicionales para su proceso de migración, y el proceso es tan fácil como la misma embajada lo dice, ¿cierto? Ah, sí, Pablo, y yo agrego algo, por ejemplo, cuando mencionas a Colombia, hay que entender que Colombia en el plano internacional ha estado con un modelo, un ejercicio inestable. Entonces, pues hace poco hubo cambio también de ministerio, de ministra, entonces, con personas que no necesariamente son expertas dentro del tema de los asuntos de relaciones internacionales. Es más, tengamos en cuenta que para Colombia y de hecho en América Latina, los únicos que se encargan realmente de formar y de gestionar esa capacidad de conocimiento y sobre todo que sepan qué van a hacer en el asunto de la diplomacia para llegar a consulados y demás, es Brasil. De resto, por ejemplo, Colombia no tiene un ejercicio pues, de preparación y nosotros vemos mucho que en el asunto internacional se pierde fuerza. Lo que tú ves en las oficinas es directamente un resultado también de no solamente este gobierno, porque nosotros pues hemos tenido momentos donde nos hemos dedicado tal vez internacionalmente solamente a mirar hacia el norte y no hemos visto el resto del mundo y demás. Pero sí hay en esencia un problema de gestión y la gestión es en todo el plano. Estamos hablando en este caso en el asunto internacional, pero al interior del país también pasa eso. Entonces eso se relaciona con Portugal, efectivamente. Entonces más allá de que, perdón, una persona quiera llegar a un lugar porque le parece que tiene oportunidades o porque allí están yendo muchas más personas de la misma tierra, pues efectivamente habrá que tener en cuenta que hay momentos que son probables o son más probables que se den las cosas a otros. Ya entramos en un momento de elecciones dentro de poco, entonces se harán cambios, así como va a pasar en Portugal, por supuesto que habrá que esperar que pase pues con los movimientos políticos y electorales que se están dando. Exactamente. Y vos mencionas una cosa muy importante y es Brasil. Por ejemplo, Brasil pues tiene muchos convenios porque hace parte como de esa comunidad lusoparlante. Entonces, no solamente Brasil, sino como Santo Tomé y Príncipe, bueno, y estas otras comunidades que hablan portugués, que tienen unos convenios más afines. Sin embargo, yo aquí quiero destacar que en los últimos años en el gobierno actual de Colombia se han logrado cosas que nunca se habían logrado antes, como por ejemplo homologar la licencia de conducción de los colombianos aquí en Portugal. Eso se logró en este gobierno colombiano. Y eso es una cosa súper importante que nosotros aquí como colombianos necesitamos tener la licencia de conducción. O Claro. sea, nadie se imagina lo importante que es, hasta que tiene que conducir y no tiene licencia. Eso es súper importante y el gobierno colombiano logró con un convenio con Portugal poder hacerle esa homologación. O sea, nosotros no estábamos dentro de los países que tenían ese tratado y lo lograron en este gobierno, ¿cierto? Otra cosa que lograron muy importante fue que los ingenieros regidos por el COPNIA pudieran tener la doble titulación y con la orden de los abogados aquí en Portugal. O sea, todo ingeniero que esté regido por el COPNIA ahora puede hacer su proceso para inscribirse en la orden de los abogados y puede ejercer en Portugal. Y mismo pasa con un ingeniero aquí en Portugal, pues que puede ejercer en Colombia. Entonces, son cosas que, si bien de pronto han habido o existieron cambios en los ministerios, yo te digo que en tema de lo que nosotros estamos viviendo aquí y en los beneficios, yo sí te digo esas dos cosas que han sido muy importantes. Me imagino que hay más, pero de las cosas puntuales que yo digo, uy, qué golazo. Cuando a mí me llega un ingeniero, yo le digo, usted ya tiene ganado. Incluso empezamos esta conversación antes de que empezáramos a grabar. Yo le estaba contando a Jorge, y es que estaba conversando con una migrante que tenía, pues tiene la intención de venir, estás intentando pedir la visa de búsqueda de trabajo, ya tiene toda la documentación, es ingeniera, hizo el proceso de la orden de los abogados y mi recomendación fue, Rosa, comience a hacer entrevistas en empresas portuguesas que si le sale por ahí, entonces se viene con un visado de trabajo. Y hoy tuvo su primera entrevista, le fue súper bien, ya pasó un segundo proceso. Entonces esas cosas son como que, hey, esos convenios tan bacanos sí sirven. Claro, Brasil y estos otros países tienen adelantados ya pues un camino por delante, pero por ser esa comunidad lusoparla,
ya, luso falante, parlante, bueno, que hablan Sí. portugués, pero pues bueno, nosotros que Colombia, digamos, no estaba en el radar de Portugal, cada vez se está poniendo más en el ojo y están logrando cositas que para nosotros que estamos acá Maravilloso. son cositas muy importantes y para Claro. los que quieren venir son cosas muchísimo más importantes. Eso está, Sí. eso está muy bien. No, eso es maravilloso porque también eso demuestra la importancia de la gestión institucional. O sea, que más allá de cambios de gobiernos y que al interior también se sientan ciertas acciones, que hacia afuera esa gestión institucional se mantenga, eso demuestra que por muy débil o muchos problemas que tenga un Estado, la institucionalidad debe mantenerse y ha permitido que, por supuesto, se den estos resultados como los que mencionas. Eso me parece interesantísimo y qué bueno que así siga siendo y debe ser para otros contextos donde Colombia también debe tener, por supuesto, ese mismo relacionamiento. Entonces, maravilloso. Esa es una gran noticia y es un gran resultado también de la gestión, por ejemplo, de ustedes, quienes se encargan también de llevar a cabo estos procesos y después de apoyar a tanta gente. Ay, eso me pone muy feliz, porque realmente sí, o sea, uno estar detrás de los procesos migratorios de las personas es algo muy bonito, o sea, poder Sí. acompañarlos y que ya digan, lo logré, pucha, lo hice, de una manera consciente y responsable, eso es ya, es ganador. Es que es el sueño de una familia, de una persona, es su situación tal vez más límite en su vida. Yo creo que debe ser una cosa impresionante que al final sí sea el resultado, entonces es una labor tremenda. Es así, realmente es así. Voy a cambiar así como de tema, pero no tanto. Portugal está ubicado en el ranking de los 10 países más seguros del mundo. En los últimos años se ha movido mucho entre el segundo, tercero, séptimo, pero vuelve y juega y no sale de ese ranking de los 10 países más seguros del mundo. En términos de lo que significa esto para el contexto latinoamericano, en donde nosotros estamos acostumbrados a un montón de cosas, ¿qué espera una persona o en términos de calidad de vida? O sea, ¿qué significa usted migrar de un país en donde está en el ciento y pico de seguridad en ese ranking a un país en donde estás dentro de los 10 países más seguros del mundo? Si lo ponemos en el polo totalmente opuesto de Colombia versus Portugal, estamos hablando que según datos, por ejemplo, de la Iniciativa Global contra el Crimen Organizado, que se encarga de medir los países y los lugares con mayores mercados de criminalidad, nos dice que Colombia está en el segundo lugar del mundo como uno de los países con mayor mercados criminales. Es un dato muy lamentable, pero que nos acerca, primero no es un algo solo de ahora, esto es un proceso histórico bueno, por todo nuestro contexto, pero que efectivamente si lo relacionamos con Portugal estamos hablando de un entorno de seguridad y convivencia. Entonces, cuando nosotros estamos hablando de un lugar donde tenemos estos fenómenos tan difíciles, tan complejos y que efectivamente llevan a que haya una población que también tiene que estarse constantemente desplazando o que está encerrada en sus poblaciones o en sus lugares de hábitat y que tienen que buscar salidas hacia algún otro lugar, pues entonces llegar a un lugar tan seguro, y me refiero a seguro es porque genera dos elementos importantes. La seguridad entendida como un factor integral. O sea, no es la seguridad solo el entorno militar. Por ejemplo, que no hay una guerra, como si se está dando Rusia y Ucrania, en la zona de Gaza con Israel, en Sudán, en la zona de Sudán del Sur. No. Estamos hablando de la seguridad entendida como un factor integral hacia el ser humano, que es lo que está buscando directamente también la persona, y es que en ese entorno de seguridad pueda gestionarse a tal punto que efectivamente tenga inicialmente los mínimos para vivir. Aquí se alinea mucho a un concepto que existe, que no lo voy a explicar de manera pues ardua, sino que lo dejo así solo para que que nos están viendo en este momento pues puedan entonces comprenderlo, y es el estado fallido. Un estado fallido es un estado donde no puede generar los mínimos de bienestar a la mayoría de su población. Ejemplo, Haití. Ejemplo, Haití en el mundo. Entonces, cuando usted pasa en un escenario de tanta violencia, de tantos problemas y llega a un entorno de seguridad, usted va a poder gestionarse de una manera mucho más rápida para que efectivamente la persona desarrolle sus reales capacidades. Porque aquí ya vienen pues las intervenciones y las distintas visiones que tiene un gobierno, Paula, sobre qué es construir paz, escenarios de paz y demás.
A mí esto me parece que en ocasiones es abordado de una manera muy superficial, porque pues también así a veces hay que hacerlo, pero siento que un gobierno sí está desalineado, que efectivamente, no solo con datos, sino también con hechos, demuestre por qué es un país seguro. Entonces, no es que no pase nada, en cualquier entorno, claro, pasan cosas. En Portugal, estando dentro de estos datos y tiene unas estadísticas tan interesantes y que la data sea tan interesante, Paula, pues pasan cosas, así como, porque además, Yo quiero interrumpir ahí, sí, Jorge, sí, porque es una cosa que es muy, muy importante. Y a mí, por ejemplo, me dejan comentarios y me dicen cosas y me dicen, pues que Portugal no era lo que era antes, Portugal ya se volvió muy inseguro, Portugal ya tiene organizaciones de africanos, de indianos, de no sé qué, se perració esto, en palabras pues coloquiales que nosotros sí, decimos, sí, venden droga en los colegios, y yo, mi respuesta es, ¿versus qué estás comparando? ¿Cierto? O sí, sea, escucho un caso y ya magnifico y generalizo. Aquí las noticias, a mí me da risa, yo voy a contar una historia de una noticia en estos días que estábamos viendo y cuando un robo en Viseu, yo vivo en una ciudad que se llama Viseu, un robo en Viseu y yo me salí corriendo a ver qué había pasado, un robo a mano armada, no, mano armada, no era un robo. Vimos en la cámara, era un chico, o sea, sinceramente, ni siquiera se tapó la cara. Las cocineras estaban adentro del local, pues de la cocina, y él entra, se lleva la caja registradora, la arranca, se la lleva y bueno, luego le hacen la entrevista a las personas, todos conocían al chico, muy mal ladrón, y luego el dueño dice, se llevó mucho dinero, se llevó muchísimo dinero, eran aproximadamente 500 euros, y nosotros como que, pues, eso está saliendo en las noticias de la mañana y fue una cosa, wow. sí, es Y distinto, yo sí, digo, uy, o sea, ustedes no ven el Q en, en Colombia. sí, sí. No, mira, lo que se magnifica es que el entendimiento sobre la seguridad cambia según el contexto. Entonces, una sociedad tan madura, estamos hablando de una de las naciones más antiguas del mundo, que es Portugal. O sea, nos lleva una diferencia también en cuanto a Colombia en su concepción republicana, o sea, una república en democracia, donde las personas tienen la capacidad y pueden ir a votar, elegir, donde hay instituciones, donde hay unos poderes en soberanía que se ha construido de manera muy distinta. Portugal, estamos hablando del siglo XI, ya tenía casi que definido el territorio que hoy tiene, que es hasta el Algarve, creo que se llama la última parte hacia abajo. Colombia hace un poco más de 200 años terminó de confeccionarse y de ser y de iniciar pues a lo que somos hoy, que no es justificante, sino que lo que quiere decir es que ese ejemplo que pones es muy claro para determinar cómo las poblaciones generan una percepción sobre lo que es la seguridad. Entonces, ese fenómeno, por ejemplo, que me estás mencionando en otros contextos es algo del día a día, es algo mínimo, eso no le dan ni siquiera la última pata del periódico. Eso ni siquiera suena, eso no pasa nada porque se naturaliza desafortunadamente. No es que Portugal deba aceptarlo, sino que el entorno de esa zona del mundo es un entorno que tiene unos retos, pues porque tiene salida a mar, pero es que eso es una discusión geográfica, eso ya lo han dicho y lo han conversado teóricos, donde hablan de las capacidades geopolíticas del país y qué retos le genera. Antes, con todo lo que tiene hoy Portugal, porque ha estado en tendencia, porque está ubicado en la mente ciudadana como un lugar a donde ir, porque es un entorno seguro. Indudablemente en el mundo es seguro. O sea, no estamos hablando estamos hablando que el último hecho por el que se dan desplazamientos internos en Portugal ha sido por el de un terremoto, un evento natural de hace unos años. O sea, no son eventos naturales, no son eventos artificiales generados por el ser humano como el de la violencia. Entonces es muy distinto. Simplemente yo pasa mucho con los estudiantes, por ejemplo, aquí en Medellín, mire, es que no, a mí no me pasa nada porque yo me siento que las cosas están muy seguras. Usted se va a otro lugar, aquí mismo, en este Medellín, sale de esa burbuja o ve noticias y se da cuenta de muchas cosas que están pasando. Entonces, por eso Portugal está ubicado como un lugar seguro porque efectivamente dentro de todo ese crimen organizado transnacional que hay en el mundo, tiene puede tener algún vínculo con lo que mencionas el microtráfico en algún momento, pero no a la magnitud que sí sean otros escenarios. Allá, por ejemplo, se pueden dar el lujo fuertemente, y es un lujo hoy en el mundo, de conversar de convivencia. En Canadá, por ejemplo, el gobierno
no saca una medida si eso va en contravía de la opinión pública, porque se pueden dar ese lujo. O sea, los problemas de seguridad son distintos, son mínimos en comparación, por ejemplo, a otros contextos. Entonces, es un lugar seguro, es muy seguro, a pesar de que pasen cosas y van a seguir. Un gobierno debe buscar pues que eso no crezca. Súper. Bueno, y en temas de seguridad, entonces, no sé si viste, ayer antier, creo que fue la Unión Europea, dice, los ciudadanos europeos o los ciudadanos que están en Europa deben preparar un kit para las próximas 72 horas porque puede pasar, bueno, o sea, estar preparados, ¿cierto? ¿Qué puede esperar las personas que, o los que vivimos en Portugal? Porque nosotros, mi esposo y yo hablábamos, en serio, ¿y dónde eso pase? O sea, nosotros estamos lejísimos de Rusia y de Ucrania, lejísimos, es lejísimos, pero somos Comunidad Europea, Portugal, por el convenio que tienen como con la OTAN y todo, tocan a uno y tienen que meterse todos. Entonces, ¿qué podemos esperar en este momento los que vivimos en Portugal, las personas que quieren vivir en Portugal, frente a esta situación de tensión que existe frente a la guerra en Ucrania? Y pues eh, voy a incluir una variable adicional que es Trump al poder. Sí, bueno, Donald Trump es muy discutido en el mundo, pero yo tengo una perspectiva, a empezar por esto último, y ya voy pues con la primera parte de lo que pregunta. En cuanto a Donald Trump, yo pienso que él es incorrecto políticamente, él sale al público y bueno, tiene todo esto que genera tanta rabia en la población mundial, pero hay algo que sí él ha tenido con la comunidad internacional y lo hizo desde su primer mandato. Él es aislacionista. ¿Qué quiere decir? Que entre todas sus medidas, que son muy aceptadas por la opinión pública, porque hasta las minorías que llegaron allí a Estados Unidos votaron por él, eh, es que él prefiere no meterse en estos ranchos donde están ardiendo. Él trata más bien de salirse. Lo ha tratado de hacer, trató de negociar con el Estado Islámico, ha buscado acercamientos en la península de Corea, está buscando a su forma reunirse con Zelensky y con Putin y llegar a algo. No ha sido fácil porque pues, el contexto ruso-ucraniano es un contexto complejo y muy histórico. Entonces, bueno, yo creo que Donald Trump pues no le interesa mucho meterse, además él ya ha dicho, no le interesa meterse en estos asuntos, y él ya ha dicho que él no está muy de acuerdo con la OTAN porque Estados Unidos es el mayor aportante económico de la OTAN. O sea, entonces, de ahí le sigue Alemania y de ahí otros países, pero Estados Unidos, la OTAN es Estados Unidos, estamos hablando en ese contexto de financiero. De ahí el caso de todo este miedo que se genera, pues estamos ante un complejo escenario que siento que podrá llevar acciones que ya se están viendo. Nosotros estamos viendo que los flujos migratorios, sobre todo de Rusia hacia afuera, de Ucrania hacia otras partes de Europa, pues ya se vienen dando, porque efectivamente las comunidades tienen que salir huyendo obligatoriamente pues, por la violencia. Esto genera todas estas olas a la fuerza de salida de personas, pues genera que allí se vaya mucho tipo de personas. Y excusen, esto no es que quiera hacer, primero, no es estigmatizar la salida de personas, pues, sobre todo por una causa como son las guerras, pero ahí dentro de todo este tipo de población, pues también están quienes llegan a otros lugares y no quieren ser parte legal, sino que pues entonces toman otras acciones y otras formas. Entonces, ahí es donde yo siento que la Unión Europea, de hecho, ha querido endurecer muchísimo lo que es el proceso de, bueno, cómo nosotros, entonces, como Unión Europea y países de la Unión Europea, cerramos un poco las puertas. De ahí a que se pueda dar entonces otro tipo de evento mucho más fuerte, donde la Unión Europea yo creo que esta preparación que a veces suena como tan conspirativa o genera tanto miedo, hace parte en ocasiones del temor que tiene, que está ahí directamente y es explícito el temor que puede tener la Unión Europea respecto a una acción de Rusia que donde tenga pues, que tenga que incluirse directamente la OTAN para que eso sí generaría una guerra a gran escala porque efectivamente obligaría a que Portugal, por ejemplo, tuviera que participar porque ya entonces se activan pues los distintos protocolos. Yo no lo veo tan posible. Y no lo veo tan posible porque esta ha sido una guerra de desgaste donde lo que le interesaba muchísimo a Rusia y lo que le interesa a este contexto es
no directamente, y ya no lo pudo hacer porque el pensamiento de Putin era acabar y aniquilar rápidamente con la zona de Ucrania y pues a ganar la guerra rápidamente, una guerra relámpago, pero no lo pudo hacer. Entonces esta guerra de desgaste ahora lo que busca es minar la voluntad, que esto se conoce como una guerra de quinta generación, que son guerras que se dan en el escenario cognitivo. O sea, ¿qué busca? Que la gente le dé miedo. Entonces, por eso la Unión Europea también en ocasiones cae en este juego donde se deja alimentar un montón de cosas que no es que no pasen, sí pasan, pero tiene que tener en algunos momentos pues cierto control o ser un poco también más contundente, porque la comunidad internacional en ocasiones ha sido laxa con ciertas cosas. Entonces, esa disputa se da en el espacio cognitivo, la gente le da miedo y cuando ya la gente actúa por miedo es otra cosa, que es lo que no se debe dejar. Entonces yo sentiría que inmediatamente pues, no va a pasar algo más allá de lo que ya desafortunadamente está pasando, que es muy desafortunado, y no solamente pues en Rusia y Ucrania, lo que viene pasando en África. Me preocupa más los flujos migratorios africanos, por ejemplo, en la zona de África, que es lo que está dando hoy tantos problemas, porque esa zona, al menos Rusia y Ucrania, tiene la lente de la opinión pública. Lo que pasa en Sudán, donde es uno de los lugares con mayor crisis humanitaria del mundo en este momento, no es ni siquiera, no sale ni un titular, eso no se ve. Y ese flujo migratorio que viene de África, pasa todo el Mediterráneo, muere mucha gente, llega a Europa, a donde puedan llegar, ese me preocupa más. Ese sí me preocupa más, y de ahí vienen también algunos sectores que, pues, que se unen al crimen y al delito, que es lo que mencionabas ahorita. A mí me parece, y tocas un punto importante. Yo cada vez que dices una cosa digo que tocas un punto importante porque es que realmente es importante. Es que ese tipo de migraciones, cuando yo, yo hablo que nuestras migraciones que son planeadas son migraciones muy privilegiadas, porque decidimos irnos, porque decidimos venir a comer mierda, ¿cierto? Pero lo decidimos, ¿cierto? Y decidimos trabajar en lo que no queríamos trabajar porque podemos escalar y podemos cumplir los sueños, pero lo decidimos. Estas personas que salen de estos lugares no deciden, les toca salir, ya sea porque su vida corre peligro o porque, básicamente, porque no tienen las condiciones de vida ahí, entonces se van. Y en esos procesos migratorios, como tú lo mencionas, pierden muchas personas la vida porque se montan en unas balsas que básicamente casi todos llegan por el mar. A veces no llegan, a veces los que llegan son solamente los niños porque se pudieron salvar. A veces los cogen en medio del mar y quedan a merced bueno, ¿qué vamos a hacer? Y con lo poquito que habían ahorrado, conseguido, si me devuelven a mi país, pues pucha, voy a estar en menos 1 millón. Entonces, bien difícil. Y adicional a eso, cuando llegan aquí ocurre una situación que es que viene la parte más compleja y es el de la dignidad humana, donde se toca la trata de personas. Casi la mayoría les quitan el pasaporte y hasta que no me termine de pagar el último euro, no le devuelvo, los encierran en casas, o sea, en un espacio así pueden estar viviendo 20, 30 personas hacinadas. Y obviamente eso no se ve porque esas noticias no salen, pero sí se conocen. Y aquí en las noticias sí cuentan de vez en cuando que han cogido redes criminales de trata de personas y en eso se convierten ese tipo de migraciones que no son privilegiadas como las nuestras y que se van del lado de la criminalidad porque obvio, pues tengo que sobrevivir de algo, porque no siquiera tengo mi pasaporte para legalizarme, porque no puedo ir a decirle a la policía que me retuvieron el pasaporte, porque si no me devuelven para mi país y me embalo. Entonces, también hay un tema de dignidad y de resignificar lo que es la migración, porque hay un tema de un desplazamiento y una migración planeada, que eso es bien importante, pues, como hacer esa diferenciación y también lo que mencionas es ahorita frente a que, por ejemplo, cuando el tema arrancó la guerra en Ucrania, aquí llegaron cientos de buses de ucranianos, de familias de ucranianos, en donde se les abrió todo el tema de la legalización y se le abrió la puerta a la legalización, también acolitada por la Unión Europea, de abrámosle las puertas a este país hermano frente a eso. Pero a estos otros países que también estamos muy cerquita, que no hacen parte de la Unión Europea, entonces pasa esto otro, que es bien triste, pero es la realidad. Sí, sí, eso es muy desafortunado.
y lo que pasaba, por ejemplo, en la zona de Gaza, que se está dando y que cruzan, como dices, el mar, que pasa en el Mediterráneo, y que es operativizado también por pues, las redes criminales que funcionan en todo el mundo. El crimen organizado no solo funciona y no puede ser señalado solo en un país A o B, eso es algo que tiene contactos, nodos en todo el mundo. Lo que pasa es que hay lugares donde es mucho más visto y en otros donde tal vez es más disimulado o donde operan de una manera mucho más, no sé, más apalancada tal vez por el mismo sistema o en otros donde efectivamente la corruptela no logra que o no permite que se logren generar pues contenciones a estos fenómenos. Entonces, cuando menciono el caso africano, que yo sí siento que la comunidad internacional le hace falta mucha más conciencia, la Unión Europea buscan soluciones, pero yo siento que se han quedado cortas sobre el tema de la dignidad humana, que es lo que mencionas, sobre todo con el tema africano. En África es uno de los continentes donde es más difícil llegar a viejo, porque efectivamente pues se muere la gente muy rápido, muy jóvenes, y donde hay estados fallidos, tienen recursos de todo tipo. África es un continente con recursos para que fuera rico y no dependiera de ninguna potencia, ninguna empresa. Hay coltán, cobalto, caucho, oro, petróleo, y con todo esto pues pueden hacer la tecnología que utiliza grandes empresas chinas y de otros lugares, que es lo que hacen. Entonces, yo siento que hay un tipo, no me quiero salir del tema porque esto se conecta porque tiene que salir mucha gente por esta violencia, pero es un tipo como de egocentrismo occidental. Occidente en ocasiones cree que tiene la respuesta para los problemas del mundo y no la ha tenido porque la lectura está muy minimizada. Cuando tú miras el mundo desde el plano, pues el plano cartesiano, que es el mapa más común que vemos, hay más o menos 24 subregiones y todas son muy diferentes. Entonces tú ves que la zona occidental de Europa es muy distinta a una zonita que esté ahí cerquita, que puede ser la de los Balcanes, y donde hay problemas. Hoy Serbia amanece, por ejemplo, con grandes problemas y no sabemos qué puede generar. Ese punto me preocupa tal vez un poco más que otros que son más visibilizados. Entonces, siento que a veces Occidente se ha quedado muy corto en la lectura de estos fenómenos y la migración es uno de los fenómenos que no se puede satanizar, que ha sido muy importante para el mundo, para las civilizaciones. Históricamente siempre se ha necesitado los flujos migratorios para que una población pueda crecer, desarrollarse, mejorar su economía, pero que indudablemente generar una consistencia, regularla, no significa cerrar puertas, que eso es lo que puede hacer un país, que es el caso pues, que hemos venido hablando, que es el de Portugal. A veces vos has migrado. No, 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 no. A veces lo he pensado, a veces lo he pensado, a veces lo he pensado y he mirado mucho esa península, esa zona, pero no, no. Creo que es miedo. Que, Yo creo que es como con lo más natural. Yo te digo, ve, me gustaría que me ayudaras, pero tengo un miedo. Es que aquí tengo algunas cosas, tengo pues lo que yo construyendo en mi vida, no sé qué hacer, no sería obligado, sería responsable. Es miedo. ¿Qué opinión te da las personas que dejamos todo en nuestro país, vendemos todo, cogemos un par de cosas en la maleta y volvemos a nacer en un nuevo lugar? Son unos berracos, admiro, los admiro, no, completamente yo, y de hecho yo creo que sobre todo el dejar el registro de lo que uno tiene, esa huella que uno tiene de un lugar donde se ha ido construyendo, es, es lo más tenaz para mí. Yo digo, bueno, a ver, ¿yo qué hago? Yo hasta pienso en cosas tan, a veces unas muy banales, pero otras muy más profundas. En lo banal, pues uno dice, bueno, se venden las cosas, vendo el apartamento, no sé, vendo, bueno, pues vendo. Pero yo digo, bueno, yo allá llego a hacer, ¿qué hago? ¿Qué hago? Eso me da mucho más susto. ¿Yo qué hago? ¿Qué hago? No sé, no sé qué más. Porque uno tiene una idea, yo tengo una idea muy alejada, siento y seguro que pues ya en otra conversación nos tomamos un café y vos me decís, no, tenés, a ver, no es así como lo pensás. Yo digo, mucha, es como a guerrearla, ¿cierto? Entonces yo digo, bueno, yo ya la he guerreado acá, desbarato esto y me voy y la guerreo allá, volver a nacer, como dices, uno le da miedo hacer eso. Yo a mí me da miedo. No, es normal, a todos nos da miedo, pero lo hacemos con miedo. Sí, sí, eso es, dejar el miedo y bueno, y hágale con todo, pero sí, bueno, ya sé que sí, algo yo le digo para que usted me ayude. Con todo el gusto, aquí estamos para ayudarte, Andrés. Nos hablaste al inicio que tenías unos libros. Contanos dónde los pueden comprar, conseguir, cómo se llaman, de qué hablan. Bueno, perdón, me salí de cámara. Bueno, sí, yo pues dentro de mi proceso académico,
yo me he dedicado a ser asesor y consultor en seguridad. Y en seguridad y pues a trabajar el conflicto armado colombiano, sobre todo el conflicto armado interno. Este es un libro que publiqué hace como un añito y medio. El libro, su título es muy largo, pero es sobre conflicto armado y un asunto civil militar. Es más o menos como lo trabaja el sector militar y el sector civil, perdón, en cuanto a una historia pues tan difícil y tan cruda como es la del contexto colombiano, que somos uno de los conflictos armados más antiguos del mundo. O sea, nosotros le damos clases al mundo de cómo hacer y qué hacer en contextos de conflicto armado, pero no hemos logrado salir del marco de conflicto armado, seguimos con ese problema. Entonces, eso es lo que hago. Entonces, en distintos lugares, por ejemplo, en México, hemos logrado que tiene otro tipo de violencia muy compleja, pero que se conecta mucho con la nuestra, le interesa mucho comprender el conflicto armado interno colombiano. Entonces, por ejemplo, allá pues he tenido la oportunidad también de presentar el trabajo y eso es lo que vengo haciendo. ¿Dónde se consigue? Esto se consigue pues directamente en la editorial, es una editorial bogotana y algunas librerías de universidades de la ciudad, universidades, bueno, distintas universidades que son fáciles. Pero si alguien quiere, pues, en algún momento acceder, me pueden, no sé, ya si puedo dar los datos Claro, déjame, los vamos a poner ahí y ahí los estoy pasando, los datos de Andrés Rico, para que ustedes, si de pronto tienen interés sobre el tema de sus libros y de todo lo que ha escrito frente a todos los conflictos armados y todo lo que tiene que ver, es súper teso. Adicional a esto, voy a dejar también dónde te pueden seguir en redes sí. sociales. Arroba Andrés Rico CP es en Instagram, en X, bueno, en YouTube tengo algunas cositas, en LinkedIn Andrés Rico, por ahí me pueden seguir y pues por mi correo electrónico que también te lo voy a dejar, si a alguien en algún momento le interesa, por supuesto, y puedo apoyar en algo, conversar sobre algo, tomarnos un café, yo me serví un café pero no me lo tomé, eh, tomé solo Te agüita. puse a hablar mucho. No, al contrario, yo antes me preocupaba, yo dije, bueno, voy a hablar demasiado y yo no quiero que se nos aburran quienes nos ven, pero espero pues también haber sido claro entre en tomarme tanto la palabra. Yo creo que lo que hablamos, no, yo creo no, yo estoy segura que toda la información que dimos aquí, o al menos está conversada, porque cuando yo traigo invitados, a mí me parece que es como una conversada que alguien más puede ir escuchando tipo podcast de, ay, voy a escuchar esta información que me interesa. Entonces, está muy bien, porque también es un punto de vista desde un analista político que también nos trae como esa visión porque a veces yo pienso, pero yo no soy ni analista política, yo no soy ni politóloga, yo no soy ni consultora en ese sentido. Entonces a mí me gusta es traer expertos para que los expertos me digan si yo estoy pensando bien, si estoy diciendo lo que es, o mija, no, devuelva para Colombia porque usted vaya siempre maticas porque definitivamente No, 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 no no, es por no. ahí. No, no, tu labor fundamental y estás muy conectada, además que tienes el conocimiento del contexto, entonces es maravilloso conversar así, pero sabes algo que me parece, pues sí, esa es la vía política, pero de todo lo que, digamos, a mí me gusta y sobre todo cuando uno conversa, que eso tal vez lo podemos hacer después, es mi lado de filosofía. Yo me dediqué también a estudiar filosofía, entonces realmente lo que me parece más interesante de todo esto, y se lo dejo como tal vez mensaje concluyente a las personas, es que lo que al fin y al cabo se está gestionando en el mundo, todas estas políticas y todo lo que pasa en un orden muy realista, o muy idealista, muy utópico, realmente lo que debe concentrar y el esfuerzo que se debe concentrar, y por eso me parece tan admirable la gestión que hace Paula, es hacia la dignidad humana, el ser humano, la situación límite del ser humano. Desborda cualquier otro tipo de asunto, o sea, desborda perspectivas de un político, sea político A, B o C, perspectivas de una ejecución mal hecha o gestionada en la política, ideas que son tendencias en el mundo. Por ejemplo, aquí soy muy harariano, muy de la idea de Yuval Noah Harari cuando él habla de hay organizaciones y el país o los países están pensando en problemas globales cuando no han podido solucionar problemas inmediatos. Ahí cerquita, aquí cerquita tenemos pobreza, tenemos desigualdad, inequidad, tenemos un montón de fenómenos. Entonces me parece muy bacano.
la conversación cuando también al final concluyen que realmente una persona si tiene la capacidad y la posibilidad también de mejorar su sentir de bienestar, de humanidad, de dignificar su vida y que dignifiquemos la migración sobre todo como un proceso que ha sido natural y que no se puede satanizar, que tiene límites y ya lo hemos hablado, pero que efectivamente si eso va en vía, en restaurar esa dignidad humana, es maravilloso. Ahí es donde se tienen que dar las conversaciones también, porque es que modelos gerenciales tenemos en todo el mundo y ahí se han inventado y se han creado que realmente hoy vienen de toda la filosofía estoica que te dicen, si usted quiere vivir bien, no se meta en la vida del otro, esté pendiente de su vida, gestione su vida, haga responsable, sea responsable de su vida. La migración, como me lo planteabas ahorita y me preguntabas, yo siento que es hacerse responsable de uno mismo, dejar de estar culpando al otro y decir, uy, me hago responsable, tomo mi decisión, dejo el miedo y me voy. Y pues espero en algún momento también tener esa valentía. Andrés, muchísimas gracias por habernos acompañado en este espacio tan maravilloso, enriquecedor y muy, muy interesante el día de hoy. A todos ustedes les pido que se suscriban si todavía no lo han hecho y que sigan a Andrés en todas sus redes sociales. Un abracito a todos y chao, chao.